Ahora, ¿cuáles son los fundamentos de la programación funcional? Entonces, los fundamentos son el concepto de función y de composición de funciones. ¿Dónde vieron ustedes eso? En matemáticas discretas 1. ¿Qué es una función? Una función sale de un dominio y llega a un rango. Si X está en el dominio, entonces uno dice f de X está en el rango. Eso es una función, ¿cierto? Y con la característica que les di ahorita, a todo valor del dominio le corresponde un solo valor del codominio, no le pueden corresponder dos o más. ¿Y qué operaciones básicas sobre funciones? Es la composición. ¿Cómo se componen funciones? Si una función sale de A y llega a B, se llama G, y otra función sale de B y llega a C y se llama F, entonces la función compuesta es f de G, f compuesto G, lo que hace es coger X, aplicarle G y luego al resultado de eso aplicarle F. Esa es la composición de F con G. ¿Qué hay que destacar en la noción de función? Uno, las funciones salen de una parte y llegan a otra. En programación eso significa toda función tiene un tipo. El tipo de una función es lo que recibe y el tipo de una función se hace de lo que recibe y de lo que llega. El tipo de una función es de dónde sale, flecha a dónde llega. O sea, así como un número es de tipo entero o de tipo real o una cadena es de tipo string, una función es de tipo dominio, flecha, codominio. Ese es el tipo de una función. O sea, las funciones tienen tipo como lo tienen los enteros, esos valores, como cualquier otro valor que ustedes están acostumbrados a usar. Y la otra cosa que hay que destacar es que uno puede, componiendo funciones, hacer nuevas funciones. Y eso me da el concepto de abstracción funcional. Yo puedo abstraer en una función el utilizar otras funciones. Entonces, con la composición de funciones yo puedo hacer funciones más complejas. Entonces, cuando yo compongo funciones, lo que hago es una función que usa otras. Y ese es un concepto fundamental de los lenguajes de programación funcional. Ahora, ¿cómo se define una función? Normalmente, ¿cómo se define una función? Entonces, a veces las definen con tablitas, le dicen, cuando es A, devuelve 1, cuando es B, devuelve 1 y cuando es C, devuelve 2. Así le pueden definir una función con tablitas. O se la pueden definir con una regla. Le dicen, la función sucesor de X es la que coge X y le suma 1. Recibe un X, digamos, natural y devuelve un X más 1. O la función cubo de Y recibe Y y devuelve Y por Y por Y. ¿Sí? O por composición. La función h de x es componer sucesor con el cubo de x, el sucesor del cubo de x. Que eso querría decir que cojo el cubo, me da x al cubo y a eso le sumo 1. Pero entonces una manera de definir funciones es componiéndolas. Y otra manera de definir funciones es por casos. El máximo entre x y y da, si x es mayor o igual que y, da x, y si no, da y. Por casos, también se definen funciones. Y también se definen recursivamente. ¿Han visto alguna función recursiva? Factorial, por ejemplo. Que el 0 factorial es 1 y que n factorial es n por n menos 1 factorial para n mayor que 0. Esa es una definición recursiva. Me imagino que han visto muchas otras definiciones recursivas. Entonces, esas son las maneras de definir funciones. Y un lenguaje de programación funcional debe proveerme la manera de definir funciones de esta forma. Debo poder definirlas recursivamente, por casos, por composición, con reglas conocidas o por tabulación. Un lenguaje de programación funcional me debe ayudar a definir funciones. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el fundamento de la programación funcional? Las funciones. ¿Qué es una función? Una función es algo que sale de un dominio y llega a un codominio y a cada elemento del dominio le corresponde uno solo del codominio. Listo. ¿Cómo se definen las funciones? Por tabulación, por reglas conocidas, por composición, por casos o por recursividad. Aquí no dice que se definen con while, con for, con nada de eso. Aquí no hay nada de eso. Esa es la única manera de definir funciones, matemáticamente hablando. El lenguaje de programación funcional va a permitirme hacer eso en el lenguaje. Pero entonces eso me va a permitir definir funciones de esa manera, no me va a permitir funciones de otra manera. Pero ojalá me permita definir funciones de estas. Esos son los fundamentos de la programación funcional. El concepto de función
y cómo se define en función.